explicar los conceptos de los ángulos en los cuatro cuadrantes. En un plano cartesiano tenemos el primer cuadrante, que es el que está formado por la parte positiva del eje de las abscisas, y el que está formado por el eje positivo del eje de las ordenadas. Ahí tenemos el primer cuadrante. El segundo cuadrante va a estar formado por la parte positiva del eje de las ordenadas y hacia la izquierda la parte negativa del eje de las abscisas. En el tercer cuadrante, lo que vamos a tener es la parte negativa del eje de las ordenadas y también la parte negativa del eje de las ordenadas. Y por último, en el cuarto cuadrante, lo importante va a ser la parte positiva del eje de las abscisas y la parte negativa del eje de las ordenadas. Así es como se dividen los cuadrantes. Lo primero que va a ocurrir es que a mí me van a decir que tengo un triángulo en alguno de los cuatro cuadrantes. Por eso es importante aprender a dibujar los triángulos. Siempre el triángulo va a comenzar a partir del origen. De ahí, si me dicen que es un triángulo en el primer cuadrante, lo primero que tengo que hacer es irme hacia la derecha, luego hacia arriba y luego regresarme. Este va a ser un triángulo en el primer cuadrante y el ángulo que voy a considerar es el ángulo a partir del eje de las abscisas. En el segundo cuadrante aquí es diferente, porque el triángulo va a partir del origen me voy a ir hacia la izquierda, después de irme hacia la izquierda me voy hacia arriba y me regreso al punto de origen, donde ahora el ángulo que yo voy a considerar va a ser el ángulo que tengo adentro del triángulo. Pero el ángulo en el segundo cuadrante, que ese va a ser el ángulo importante, ahora va a ser a partir del eje de las abscisas hacia la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este es el ángulo importante, este es el ángulo del segundo cuadrante. Voy a considerar para hacer todos los cálculos de las funciones trigonométricas al triángulo. Sin embargo, el ángulo debe de ser el que está en el segundo cuadrante. Ahora, si yo me voy a un triángulo que esté en el tercer cuadrante, el triángulo en el tercer cuadrante va a ser a partir del origen, me voy a ir hacia la izquierda, luego me voy a ir hacia abajo y luego de regreso. Entonces, este es el triángulo rectángulo que voy a tomar en consideración para hacer los cálculos de las funciones trigonométricas. Sin embargo, el ángulo que debo de considerar como un ángulo en el tercer cuadrante es el ángulo que parte a partir de el eje positivo del eje de las abscisas, que recorre el primer y segundo cuadrante y que llega a la hipotenusa, que está en el tercer cuadrante. Este ángulo, que tiene una medida arriba de 180 y menos de 270, es el ángulo en el tercer cuadrante. Ahora bien, en el cuarto cuadrante, cuando yo dibuje un triángulo en el cuarto cuadrante, debo de considerar que a partir del origen me voy a ir hacia la derecha, luego me voy a ir hacia abajo y luego regreso. Este es el triángulo rectángulo que voy a considerar en el cuarto cuadrante. Pero el ángulo va a ser el que surja desde la parte positiva del eje de las abscisas, pasando por el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y llegando a la hipotenusa que está en el cuarto cuadrante. Ese va a ser el ángulo. Obviamente este ángulo es arriba de 270 y menor a 370. Si ustedes observan, los cuatro triángulos que dibujé son triángulos rectángulos. Esos triángulos rectángulos me van a servir para que con la ayuda del teorema de Pitágoras y la definición de las funciones trigonométricas, yo pueda calcular todas las funciones trigonométricas de esos ángulos que están en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Bueno, entonces aquí, si ustedes observan, el cateto, primero, el ángulo que voy a considerar siempre va a ser este ángulo. Va a ser el ángulo que es con respecto al eje de las abscisas. Es el ángulo que está con respecto al eje de las abscisas. Y este ángulo siempre va a ser el ángulo agudo y donde el vértice está en el origen. El ángulo que voy a considerar aquí también es con respecto al eje de las abscisas y es el que tiene el vértice en el origen. En el cuarto cuadrante, lo mismo. El ángulo que voy a considerar para el cálculo de las funciones trigonométricas es el que es con respecto al origen. Respecto al origen, respecto al origen y respecto al origen. No es el que está fuera del origen. Ese no lo voy a utilizar. No es el que está fuera del origen. Y recuerden que primero me tengo que mover sobre el eje de las abscisas, o sea, primero a derecha y luego para arriba. Vamos a escribirlo aquí. Primero hacia la derecha y luego hacia arriba. Primero hacia la izquierda
y después hacia arriba, primero hacia la izquierda y después hacia abajo, y primero a la derecha y luego hacia abajo. O sea, primero siempre va a ser sobre el eje de las abscisas y ya luego sobre el eje de las ordenadas para hacer el ángulo de 90 grados. Derecha o izquierda y luego arriba o abajo, pero siempre comenzando con el eje de las abscisas. Bueno, ya que tengo eso, yo recuerdo las definiciones de los ángulos en un triángulo rectángulo. Sabemos que en un triángulo rectángulo el lado mayor va a ser la hipotenusa y que en un triángulo rectángulo el que está enfrente al ángulo a considerar se llama cateto opuesto. Entonces aquí voy a tener una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. En este triángulo también voy a tener una hipotenusa, que es el lado más grande, el cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, y el cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, y el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo de referencia con respecto al origen. Aquí también tengo un cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, un cateto adyacente, que es el lado que está pegado al eje de las abscisas, y la hipotenusa, que es el lado más grande. Y en el cuarto cuadrante lo mismo. Tengo una hipotenusa, tengo un cateto opuesto, que es el que está enfrente, y tengo un cateto adyacente, que es el que está pegado al eje de las abscisas. Teniendo estas consideraciones, voy a entender que el cateto opuesto, como es para arriba, el cateto opuesto en el primer cuadrante va a ser positivo. Pero cuando estoy hablando del cateto adyacente, como está hacia la derecha, este también es positivo. La consideración que se va a tener con la hipotenusa es que la hipotenusa siempre va a ser positiva. No vamos a importar que esté hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, la hipotenusa siempre va a ser positiva. La hipotenusa, no importando en el cuadrante, siempre la voy a considerar positiva. La hipotenusa siempre la voy a considerar positiva. Y la hipotenusa siempre la voy a considerar positiva. Ese va a ser un lado del triángulo que siempre va a ser positivo. Ahora, regresando con los lados, habíamos dicho que en el primer cuadrante es positivo y positivo porque va hacia la derecha, hacia arriba. En el segundo cuadrante, por ir hacia la izquierda, este se va a ser considerado un lado negativo. Y el cateto opuesto, por ir hacia arriba, va a ser considerado un lado positivo. No es que la medida sea negativa, sino que se hace la consideración de negativo cuando estoy haciendo el cálculo de las funciones trigonométricas. En este caso, por ir a la izquierda, el cateto adyacente es negativo y el cateto opuesto por ir hacia abajo también es negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante, el cateto adyacente por ir hacia la derecha es positivo y el cateto opuesto por ir hacia abajo va a ser negativo. Con esto yo ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas haciendo las consideraciones de los signos. Entonces, si yo quisiera calcular el seno del ángulo, sabemos que el seno del ángulo se calcula como el cateto opuesto entre la hipotenusa. La única consideración que hay que hacer aquí es que el cateto opuesto va a ser positivo, la hipotenusa también va a ser positiva, y por lo tanto la función trigonométrica es positiva. Si yo me voy al coseno del ángulo, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y va a ser lo mismo. El cateto adyacente es positivo entre la hipotenusa, que es positiva, por lo tanto esta función es positiva. Y si voy a calcular la tangente, que es la hipotenusa sobre, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto es positivo y el adyacente también es positivo, por lo tanto la función es positiva. Ya saben que las funciones recíprocas es la tangente del ángulo, donde aquí es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Recuerden que recíproco es intercambiar numerador por denominador, que también va a ser positivo. La secante, que es la recíproca del coseno, donde la recíproca implica que se intercambian el numerador por el denominador, que también va a ser positivo por el análisis. Y la cosecante del ángulo, que va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto, también es positiva porque solamente estoy intercambiando y los signos se conservan. Lo que no va a pasar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno del ángulo está considerado como cateto opuesto sobre hipotenusa. Las funciones trigonométricas siempre son las mismas. Solamente que como el cateto opuesto es positivo y la hipotenusa es positivo, pues este sigue siendo positivo. Aquí no hay ningún problema con el signo.
Vámonos con el coseno. El coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente en este caso es negativo y el cateto opuesto es positivo. Por lo tanto, al hacer la división de los signos, este coseno va a quedar negativo, lo cual hay que escribirlo cuando estoy calculando las funciones. Y por último, la tangente del ángulo, que está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Si ustedes observan, el cateto opuesto es positivo, el cateto adyacente por la disposición de la figura es negativo, por lo tanto, la tangente también va a ser negativa. Y ahí es donde las funciones trigonométricas ya algunas son positivas y otras negativas. Obviamente la cotangente del ángulo también va a ser negativa, la secante del ángulo también va a ser negativa y la cosecante del ángulo va a ser positiva. Los únicos que van a cambiar van a ser coseno, tangente y sus respectivas funciones recíprocas. Si hacemos el mismo análisis en el tercer cuadrante, el seno del ángulo, que ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, resulta que ahora el cateto opuesto es negativo y la hipotenusa es positiva. Por lo tanto, al hacer la división, la función trigonométrica va a dar negativa. Cuando yo hablo del coseno del ángulo, que sabemos que es por definición cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente es negativo y la hipotenusa es positiva. Por lo tanto, negativo entre positivo me vuelve a dar negativo. Y por último, la función trigonométrica tangente, que es la división de cateto opuesto entre cateto adyacente, es cateto opuesto negativo entre cateto adyacente, que es negativo. Aquí me queda un signo positivo y entonces la función trigonométrica positiva es la tangente. En el segundo cuadrado fue el seno. Y aquí sabemos que las recíprocas, o sea, cuando se intercambia numerador por denominador, esta también va a ser positiva. La función recíproca, la coseno, que es la secante, va a ser negativa. Y la recíproca al seno, que es la cosecante, también va a ser negativa. Por último, en el cuarto cuadrante, por la disposición de la figura, si yo calculo el seno del ángulo, sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y debido a la disposición de los lados, el cateto opuesto es negativo y la hipotenusa siempre es positiva. Por lo tanto, aquí me da un signo negativo. El coseno del ángulo, por definición, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y en este caso el cateto adyacente es hacia la derecha, por eso es positivo, y la hipotenusa es positivo. Eso quiere decir que la función trigonométrica va a ser positiva. Y por último, la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto es negativo, el cateto adyacente es negativo, por lo tanto aquí es negativo. Entonces fíjense cómo en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, en el segundo cuadrante solamente el seno, en el tercer cuadrante solamente la tangente y en el cuarto cuadrante solamente el coseno. Obviamente también sus funciones recíprocas van a tener el mismo comportamiento con respecto al signo, que este es negativo, que la recíproca del coseno va a ser positivo y la recíproca del seno, que es la cosecante, también va a ser negativo. No es necesario que se aprendan los signos, lo que sí es importante es que se aprendan cómo dibujar los triángulos. Derecha arriba, primer cuadrante, izquierda arriba, segundo cuadrante, izquierda abajo, tercer cuadrante y derecha abajo, cuarto cuadrante. Siempre comenzando con el eje de las abscisas y siempre tomando como ángulo principal el que está asociado al que tiene como vértice el origen. Con esas consideraciones ya podemos empezar a hacer el cálculo de las funciones en los cuatro cuadrantes y también el cálculo de los ángulos.